Hola y bienvenida al podcast Cuando nadie me ve. Mi nombre es María Gallardo, soy terapeuta holística y estoy aquí para acompañarte en un viaje de crecimiento personal y sanación. En este espacio daremos visibilidad y luz a temas tabús como los abortos, las largas búsquedas de ser mamá y otros aspectos importantes del desarrollo personal. Quiero que sepas que no estás sola. Aquí compartiremos experiencias, aprendizajes y herramientas que te ayudarán a encontrar la paz y comprensión en tu camino. Además, disfrutarás de experiencias personales de personas invitadas que contarán sus propias vivencias. Ellas compartirán tips, herramientas y cómo sus historias pueden conectar contigo en tu proceso actual. Te invito a seguirme en mis redes sociales para más contenido y apoyo. En Instagram y en Facebook me encontrarás como mg-terapias, en YouTube como María Gallardo y en Spotify. Gracias por estar aquí y espero que encuentres en este podcast un refugio y una fuente de inspiración. Buenas tardes, hoy tenemos de invitada a Alexandra, una compitrueno de la comunidad de los aceites que me dio la oportunidad de conocer, y siempre es un placer para mí trabajar con ella y hacer cosas juntitas. Y me apetecía mucho que estuviera aquí también contando su caso personal, cómo nos puede ayudar ella en nuestro proceso de expansión y crecimiento personal. Y te doy el paso, Alexandra. Dinos un Bueno, poquito pues quién es Alexandra y a qué se dedica. súper María, pues nada, lo primero agradecerte porque me hayas invitado a este podcast que he leído cosas muy bonitas sobre él. Y, y bueno, pues así a grosso modo para presentarme, ¿quién es Alexandra? Es una pregunta que puede dar para mucho. Alexandra es muchísimas cosas, pero a la vez muy pocas cosas, es decir, me he pasado mucho tiempo de mi vida excluyendo muchísimas cosas de mí, rechazando cosas de mi personalidad, cosas que creía que no funcionaban, cosas que me habían hecho creer que no funcionaban en mí. Y a lo largo de toda mi vida, porque toda mi vida ha sido un proceso de desarrollo personal, o sea, no ha habido un momento en el que diga, aquí he empezado mi camino de desarrollo personal, o sea, desde que yo tengo uso de razón, mi vida es un camino de crecimiento personal porque, bueno, pues por todas las situaciones que he ido viviendo, ¿no? Entonces lo que te puedo decir es que soy una persona, me podría identificar con muchísimas cosas y de hecho me identifico con ellas, pero a la vez también es un momento muy bueno para integrar todas esas cosas que he estado excluyendo y que he estado rechazando de mí, ¿no? Para ser precisamente esa persona completa. Entonces soy una buscadora nata pues de nuestra verdad, de nuestra autenticidad y una persona que le encanta expandir su conciencia y por ende inspirar a las demás personas a que también lo puedan hacer. Porque si algo sé con seguridad es que si estamos aquí, la única finalidad de estar aquí es vivir la vida, más allá del propósito, o sea, vivir la vida y expandir nuestra conciencia, hacerla cada vez más ancha. Como dice una mentora que tengo, hay que ensancharse, hay que hacerse cada vez más anchas. O sea, nuestra conciencia tiene que expandirse. Esa es la única manera, creo, de que realmente nos podamos ir de aquí habiendo pasado por todo ese aprendizaje, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aunque lo que tú dices, aunque llevamos un camino de eterno aprendizaje y eterno conocernos, ¿no? Porque yo creo que por mucho que digamos que nos conocemos, no acabamos de conocernos nunca, ¿no? Siempre hay esa versión de nosotros, esa faceta que no acabamos o la rechazamos o no solemos conectar con ella. Entonces, qué bonito, ¿no? Eso que dices de ensancharse, de expandirse a lo grande, ¿no? A lo ancho y sobre todo vivir la vida, que cuando lo has dicho, em, yo me atrevería a decir que la gran mayoría de personas no viven la vida o no vivimos la vida como se debe de hacer. No hay una manera perfecta, sino
vamos siempre como muy atareados, muy como pollos sin ¿Sabes lo cabeza, que ¿no? pasa Hacemos también? Que ahora mismo es como que está mucho este boom del propósito, ¿no? sí. Entonces hay muchas personas que, que se les ha olvidado que el único propósito de la vida es vivirla. Y hay muchos mentores que hablan solamente del propósito y por supuesto el propósito es súper importante, pero el propósito viene cuando tú empiezas a vivir y a disfrutar la vida. Entonces, si tú no estás haciendo eso y te llegan y te están diciendo tú tienes que tener un propósito en la vida porque si no lo tienes, no sé qué estás haciendo aquí, hay muchas personas que se vuelven locas con eso y empiezan a olvidarse de lo verdaderamente importante, ¿no? Que es vivir la vida y luego llega el propósito. Bueno, claro, Entonces, porque es como que nos ofuscamos en ese propósito o en esa misión de vida o como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, sí, también, porque dicen disfruta del camino, pero no se disfruta del camino tampoco, porque como estamos, solo vemos, vamos como los burros mirando hacia adelante y no miramos más a nuestro alrededor con otra perspectiva, entonces también nos desconectamos de nosotras en ese sentido, porque por mucho propósito que quieras buscar, si en el trayecto no lo disfrutas o es algo que te agobia, que te estresa, que siempre te saca de tu centro, tampoco es ahí. Por mucho que te hayan dicho que tu propósito es ser tal o cual cosa, ¿no? sí, o sea, yo creo que al final el propósito viene de esas heridas que tenemos y que nos dan esos recursos para poder comprendernos mejor en este plano, ¿no? Entonces, el propósito viene ahí. Una vez hemos, hemos vivimos la vida, la disfrutamos y sentimos, pues yo qué sé, sentimos agradecimiento, emociones, nos emocionamos con un amanecer, con un atardecer, con una sonrisa, o sea, esto es lo bonito, ¿no? Y ese es el verdadero propósito. Y luego viene lo demás, que es esa parte de ti, esas heridas que tú tienes y que ahí es donde se encuentran tus verdaderos talentos. Entonces, te ayudas a ti misma, pero como eso es algo muy grande, por ende, pues también se expande hacia las demás personas, ¿no? No sé por qué hemos empezado a hablar del propósito, no lo sé, pero No sé, bueno, pero todo ha es que fluido además me así, está o sea, viniendo a la maravilloso. mente me está viniendo a la mente una película que se llama Soul, no sé si la has visto, que es de dibujos. Y es una pasada porque, bueno, cuando mi padre falleció, pues fue una película que me puse a verla como en bucle sin saber de qué iba. Y al final, pues habla mucho sobre el tema trascendental como es la muerte y cómo esto lo vivimos, ¿no? Y todas estas preguntas que tenemos en relación a esto, ¿no? Y hay una parte muy buena que cuando pues hay un alma que llega ya, que llega al cielo, ¿no? Y entonces una de las almas cuánticas que está allí, que guía el camino, empieza a decir, no, es que vosotros los mentores siempre estáis con el propósito de tal, el propósito de cual. Dice, el único propósito que tenéis en la vida es vivirla y conectar con vosotros, conectar con vuestros sentimientos, con vuestras emociones, con vuestro cuerpo, con vuestra conexión espiritual, ¿no? O sea, al final es eso, ¿no? O sea, es como que ya volviendo un poquito más a tierra, vivimos tan en la mente, ¿sabes? Que al final estamos completamente desconectados tanto del cielo como de la tierra. Es decir, del cielo, de nuestra conexión espiritual y de la tierra con nuestro cuerpo físico. ¿Sabes? Vivimos completamente desconectados y si vivimos desconectados del cuerpo físico, vivimos desconectados del mundo emocional, del cuerpo emocional. Y si vives desconectado de lo emocional, vives desconectada de ti misma. Porque para sanar algo que nos pasa en la vida, tienes que conectar con lo emocional. Totalmente. Si no, no hay posibilidad y el movimiento sana las emociones. Sí, ahí va a ir Entonces ahora. ahí es, ¿Qué te hizo claro, a ti? Porque claro, tú conectaste algo, aunque hayas dicho que tu vida haya sido un constante aprendizaje y crecimiento, ¿no? Que no hay ningún momento de sí. decir, ostras, esto, esto es mi despertar o esto fue un clic, pero sí que hay algo que te movió o te interesó
para dedicarte hoy en día a lo que haces, ¿no? El tipo de terapia que tú haces. Entonces, ¿qué te movió o qué conectó contigo para, para hacer este trabajo, ¿no? Del movimiento del cuerpo y todo esto? Sí, pues mira, a ver, lo que te he comentado antes de que mi vida es un constante crecimiento personal es porque llegados a un punto, cuando yo empiezo a conectar con la bioneuroemoción, me doy cuenta, o sea, antes de todo esto es como que mi vida no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es que voy haciendo cosas que no tienen sentido la una con la otra, voy cambiando, ahora hago esto, ahora hago lo otro, pero cuando empiezo a entrar más de lleno en este mundo del crecimiento personal sin yo saberlo, ¿vale? Cuando ya empiezo a tomar conciencia de, ok, esto es crecimiento de personal, aquí me doy cuenta que todas las piezas del puzzle que parece que no tienen sentido empiezan a encajar las unas con las otras, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que mi vida realmente ha sido un constante aprendizaje, ¿no? O sea, me imagino como la de todas las personas, pero a lo mejor hay personas que no son conscientes de ello, ¿no? Pero sí que hay un punto de inflexión en mi vida, que es cuando yo tengo mi segundo aborto consecutivo. Aquí, digamos que yo ya vengo de un mundo en el que estaba pues haciendo yoga, estaba haciendo yoga para niños, en fin, estaba haciendo como ya este trabajo, ¿no? Antes ya había conectado mucho con el tema de la filosofía budista, la filosofía taoísta, o sea, estaba muy metida en ese mundo, ¿no? Pero sí que cuando yo tengo el segundo aborto consecutivo, y yo a Enrique Corberá ya le conocía previamente de antes, pero no había conectado mucho con él. Eh, entonces aquí es cuando yo empiezo a indagar en todo este tema, ¿no? Y me empieza a llegar así como mucha información de diferentes puntos y aquí es cuando yo empiezo este camino de sanación personal a través de la bioneuroemoción, pero luego llega un punto en el que a mí me falta algo más, no solamente entenderlo desde la mente, ¿vale? Porque, bueno, la bioemoción no solamente lo entiendes desde la mente, porque realmente el clic, ese cambio de conciencia, ese cambio de paradigma, se hace desde la mente, pero porque tú lo sientes en tu cuerpo. Entonces, en todas las sesiones siempre hay una toma de contacto con tu cuerpo que le está dando ya la información a tu mente para que sea tu mente la que haga ese clic. Pero sí que me quería profundizar más, o sea, no quería dejar de lado el movimiento consciente, porque yo he sido gimnasta, he sido bailarina mucho tiempo en mi vida y para mí hay una parte de mi vida en la cual yo me expresaba a través del cuerpo. Yo tengo vídeos desde que yo soy, vamos, bebé, desde que nazco el primer día de mi vida, porque mis hermanos estaban siempre con la cámara, son más mayores y tengo vídeos. Entonces he podido ver en todos estos vídeos que yo siempre me dedicaba al baile, hacía las coreografías en mi clase, con mis amigas siempre estábamos bailando y expresaba mucho a través de mi cuerpo, a través de mi movimiento. Entonces quería también darle ese espacio al crecimiento personal, ¿no? O sea, también conectar espiritualmente, emocionalmente y físicamente desde el cuerpo físico, ¿no? Entonces aquí fue donde también pues me empezaron a llegar otras cosas y decidí también empezar a probar el mundo del crecimiento personal a través del cuerpo físico. Y entonces ahora lo que he creado ha sido como una simbiosis de diferentes herramientas dentro de lo que son mis sesiones de bioneuroemoción, a las cuales les llamo sesión de alquimia, ¿no? Porque toco como diferentes herramientas, no me quedo solamente en la bioneuroemoción, que sí que me he quedado en ello durante un tiempo, pero ahora digamos que estoy implementando otras herramientas. Qué guay. Yo creo que una de las cosas que nos hizo conectar, o al menos a mí contigo, es las que hemos sido gimnastas y bailarinas desde siempre. El otro día justamente pensaba en ti también porque yo siempre he sido muy bailonga, siempre me gusta mucho y es lo que tú dices, cuando me siento mal, cuando hay algo que tengo ahí estancado o estoy más bajita de ánimo, para mí es sanador ponerme la música a todo volumen
y bailar, pero no un baile perfecto, porque venimos de un baile, y las dos lo sabemos, muy estricto, con mucha exigencia, muy perfecto a la hora de hacer. Entonces, eso hay una disciplina que nos ha ido súper bien. Yo considero que esa disciplina la seguimos llevando, ¿no? Pero yo recuerdo el otro día lo que te iba a decir, que pensando en ti, ¿no? Cuando a mí me ponían una coreografía a bailar, siempre me ponían músicas lentas, o yo le llamaba música triste, ¿no? Y yo siempre a mis padres les decía, yo no sé por qué siempre me ponen estas músicas. Y mi madre siempre me decía, porque expresas con el cuerpo lo que la canción quiere decir, ¿no? Y el otro día volví a conectar con eso porque piensas, ostras, qué importante es mover, ya no, ya no es de manera perfecta, no es de una coreografía determinada, sino simplemente mover para que esa energía fluya y no se estanque, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que me conectó mucho contigo es eso, de volver a conectar con ese movimiento, con esa manera de trabajar y de hacer. Y no sé qué hicimos juntas, que entraba también lo del baile. Y aunque yo lo lleve Eh, haciendo desde siempre, el volver a hacerlo consciente, bailar para expresar algo o para soltar algo, fue como un, ostra María, que ya lo estabas haciendo, lo único que no te parabas a hacerlo consciente ni hacerlo de manera para soltar, simplemente lo hacías de manera automática porque era lo que tu cuerpo te pedía, ¿no? Entonces es muy bonito que tú como- lo hagas esa sinergia, ¿no? Con todas las herramientas y además ese movimiento del cuerpo. Pues sí, la verdad que es una pasada y es que sabes lo que pasa, que como la postura recurrente que tenemos es una postura rígida, es de rodillas tiesas, de pelvis hacia adentro, de espalda encorvada hacia adelante, de hombros hacia adentro, brazos, o sea, fíjate, si es que la mayor parte del tiempo, si estamos con el teléfono, estamos así, ¿sabes? O sea, estamos completamente en esa posición, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de salir de esa postura recurrente, abrir tus hombros, abrir tus brazos, ¿sabes? Elevar tus brazos al cielo y mover la parte superior o sea, el triángulo inferior del cuerpo, eso ya está haciendo que liberes muchísimo, porque sales de esa postura recurrente, ¿no? Luego también doblar, flexionar ligeramente la rodilla, sacar el culo, ¿sabes? Darle a tu espalda la curva natural que tenemos y que la estamos perdiendo de ir completamente hacia adentro, ¿no? Entonces, no hay más que sentarte en algún sitio y observar a la gente que pasa por la calle. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? O sea, de verdad que hay personas que dices, pero bueno, o sea, nos hemos quedado completamente rígidos y encima ahora con el tema del ejercicio de fuerza, que está súper bien para muchas cosas, pero es como que ahora se le está dando mucho bombo a entrenar fuerza y es algo que a mí, por ejemplo, me ha corregido un dolor de espalda que tenía, que me pegó un latigazo en la espalda, que me quedé seca, pues eso me ha ayudado a fortalecer esa zona, pero la gente que está como muy metida en el ejercicio de fuerza están súper mega tensos, ¿no? Y al final no tienen esa flexibilidad. Y hay un chico que sigo en redes que me gusta mucho porque él habla del movimiento primigenio, ¿no? Del movimiento natural que tenemos, o sea, cómo andan los bebés, cómo se mueven los bebés. O sea, que la salud del cuerpo realmente no es estar fit, musculada, sino es tener movilidad en todas las partes de tu cuerpo, en tus brazos, en tu cuello, en tu espalda, o sea, moverte libremente y completamente como hacen los bebés. ¿Sabes? Los bebés, él justo sacaba una imagen en la cual él estaba, un bebé tumbado boca abajo con las piernas completamente abiertas, ¿vale? En mariposa, completamente así abiertas, y así como con los brazos así, ¿no? O sea, si somos capaces de hacer eso, es que estamos en salud, ¿sabes? Si no podemos llegar a eso, es que evidentemente tenemos muchísimas rigideces que vienen de nuestra mente y muchísimos bloqueos y muchísimas creencias que vienen de la mente al final. O sea, al final el cuerpo es completamente, es el envase del inconsciente. Entonces,
hay una línea directa con el cuerpo y el inconsciente con el cuerpo. Entonces, realmente todas esas creencias, todos esos bloqueos, todas esas resistencias están ahí y el cuerpo te lo está somatizando, te estás dando cuenta de que esto es así, ¿sabes? Y es una oportunidad maravillosa porque el inconsciente no es ni mucho menos un cajón oscuro, como Freud decía, sino que es un lugar en el que se encuentran todos nuestros talentos y todos nuestros potenciales, como dice Freud, como dice Jung. Entonces, es una oportunidad buenísima para darte cuenta que si tú estás teniendo esa rigidez, hay algo a nivel emocional que hay que trabajar y el inconsciente te está mandando este maravilloso mensaje para que nos demos cuenta. Entonces, yo soy una fanática y una amante del inconsciente. O sea, me flipa este tema, me flipa Jung y me gusta mucho estudiarlo desde esta perspectiva, ¿no? Hay una, no me voy a acordar, pero hay una frase que dice cuando el cuerpo grita, ¿no? Por eso mismo, porque cuando ya grita, cuando ya aparece un dolor, una patología, lleva mucho tiempo avisándote de que algo no va bien. Lo que pasa que, como lo que hablábamos antes, que vamos siempre como mirando al frente sin mirar nada más, ni pararnos a sentir, a respirar, a hacer consciente cómo te estás sintiendo. Entonces es cuando brota ese dolor de espalda, ese dolor de tripa, llámalo como quieras, o según como tu cuerpo lo exprese, ¿no? Entonces, tener ese espacio a diario para soltar, porque todos, por muy terapeutas que seamos, por muy preparadas, por todo, somos personas, estamos en contacto con personas constantemente, entonces involuntariamente vamos atrapando esas energías nuestras y las que no son tan nuestras, y si no tenemos ese espacio para liberar y soltar al día, eso se va acumulando, hasta que llega el momento que hace puff, y cuando hace puff ya, es que me he puesto mala ya, pero ¿por qué no? Entonces, qué bonito es hacer conscientes. Yo te quería Sí. preguntar, porque has dicho que tu clic o algo que te hizo remover, tuviste 2 abortos seguidos Sí. y el segundo fue el que más como que el que más te descolocó, por así decirlo. ¿Cómo viviste tú Sí. esto? ¿O qué te removió por dentro? Hombre, me removió completamente una incomprensión, ¿no? O sea, no puedo entender cómo la vida me ha vuelto a traer otra vez el mismo aprendizaje. Eso es lo que eso es lo que yo no podía comprender. O sea, yo entiendo que puedas tener uno y que digas, vale, ok, he tenido uno, he pasado por esto, ok, aprendo la lección que cada uno quiera sacar, cada uno su interpretación según lo que tengamos en nuestro inconsciente. Pero claro, cuando la vida me trae un segundo, digo, es que esto ya no, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que yo tenía que aprender que no he visto y que todavía no he aprendido, ¿no? Entonces aquí fue lo que a mí más me produjo, ¿no? O sea, no lo comprendía, pero claro, ¿qué pasaba? Que yo lo intentaba comprender desde la mente. Yo era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y claro, desde la mente yo no lo podía comprender. Y, y claro, fue realmente hasta que yo no empecé a dejar el porqué de lado y a preguntarme para qué, cuando realmente pues no pude trascender todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que durante ese proceso, cuando a mí me pasa esto, digamos que yo me meto dentro de mí, pero no sé cómo nunca, ¿no? O sea, me meto completamente hacia adentro. Y fue cuando me puse a estudiar como si no hubiera mañana. Por aquella época también seguía a Laín García Calvo, me compré sus sagas, me ponía, o sea, totalmente hacia adentro y en un momento de introspección muy grande, no veía a mis amigas, no salía de casa y claro, yo creo que en ese momento lo que yo buscaba, la tristeza, al final lo que me hizo fue como de esa terapeuta emocional que me dijo, hey, es momento de empezar a hacer un viaje como más profundo, ¿no? Y aquí fue donde yo realmente empecé pues, a hacer ese trabajo de introspección. Y a día de hoy, porque hace poco también me ha pasado algo bastante desagradable, no a mí, sino a una persona, y ha habido ahí como o sea, un decir, pero ¿por qué? O sea, el por qué era cada vez más grande, o sea,
se hacía cada vez más grande y claro, entré como en un bucle del cual no podía salir porque el por qué no te lleva nunca a ninguna parte, solamente te lleva hacia afuera. Pero era tan incomprensible lo que había sucedido que mi mente necesitaba sí o sí una respuesta, ¿sabes? Pero ahí de repente me di cuenta de que hay cosas que suceden y que no tienen una explicación. Es más, que no hay que buscar ni una explicación, o sea, hay que aceptar que eso es así por el motivo que sea y ya está, ¿sabes? Y eso es algo que en estos momentos de mi vida estoy empezando a integrar porque evidentemente soy una persona súper mental, amo ser mental y siempre estoy como en esa búsqueda, ¿no? De un montón de cosas. Pero cuando sucedió esto y pude dejar el porqué de lado, que me costó una semana larga, cuando pude dejar ese porqué de lado y decir, a veces las cosas no tienen una explicación lógica, no tienen una explicación lógica, son así porque tienen que ser así, punto. Y entonces ahí sentí calma y sentí paz, ¿sabes? Es que estamos, es lo que tú dices, siempre estamos en ese por qué, el por qué me pasa a mí o el por qué, lo que sea, ¿eh? Pero porque tenemos la necesidad de tener el control constante de todo. Claro, tenemos una necesidad de que la mente necesita una respuesta. O sea, al final es la mente la que quiere saber, es el ego el que quiere conocer. Pero el momento que tú apartas ese ego y dices, la cosa es así, porque tiene que ser así y no hay más que hablar, pues ahí ya conectas con tu corazón. Y cuando conectas con tu corazón, entonces ya la mente se aparta, ya no tiene nada que hacer, ¿sabes? Cómo lo has gestionado tú para personas que nos estén escuchando y que estén pasando por un proceso X, el que sea, y que entren en ese bucle del por qué, el por qué, el por qué? ¿Cómo apartar el ego, la mente de ese lugar, ¿no? Porque es muy fácil decirlo, es muy fácil exteriorizarlo, no tanto vivirlo como tal. Y lo sabemos muy bien, ¿no? Entonces, tú a nivel personal, ¿qué le recomendarías a las personas si están en ese bucle buscando el porqué y una respuesta o un motivo o también culpar a algo, ¿no? Para estar nosotras, nuestro ego tenerlo tranquilo, ¿no? Porque si echamos los balones fuera y la culpa fuera, es mucho más fácil. Bueno, al Entonces, final, mira, yo acabo de hacer un programa, acabo de ofrecer un programa online de 3 días sobre la culpa, o sea que aquí tengo mucho que aportar. Bueno, lo podemos dejar para otro podcast. A ver, yo lo que le diría a las personas que nos escuchan y que estén totalmente metidas en el por qué es, lo primero, que dejen de preguntarse por qué y que cambien el por qué por para qué. Y ya verán cómo directamente sus emociones, su sentimiento va a cambiar radicalmente. Cuando tú dejas de preguntarte por qué y te preguntas para qué, el para qué te lleva hacia adentro, te lleva siempre a ti. Entonces llega un punto en el que ya no hay más para qué, se acaba. Hay una respuesta con la cual tú ya no puedes seguir indagando más. Esto es lo que se llama el proceso de autoindagación. Preguntarte, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? ¿Cuál es el aprendizaje que hay más allá de esto que estoy viviendo? ¿Para qué estoy atrayendo a mi vida este tipo de personas? ¿Para qué estoy atrayendo a mi vida este tipo de situaciones? Y tú misma te vas a ir contestando, te vas a ir dando respuestas. Luego, sería súper importante que empezaran a trabajar la atención plena, es decir, observar al observador, observarse a sí mismas, cuál es su diálogo interno, cuál es el diálogo externo que tienen con otras personas. Entonces, simplemente observarse cómo se hablan, cómo hablan a las demás personas, porque al final está totalmente relacionado. El cómo tú te hablas a ti es lo mismo que cómo hablas a otras personas. Luego dices, no, es que mi jefe me habla mal, y cómo hablas tú a otras personas, o cómo te estás hablando tú a ti misma, ¿sabes? totalmente. Entonces, Ayer creo que lo vi en redes de alguien que decía, si a ti te prestaran el cuerpo de una persona durante un tiempo determinado, pongámosle un mes, pongámosle 6 meses, un año, un tiempo determinado, ¿cómo lo cuidarías?
contando que es de otra persona y es una cosa muy preciada, ¿no? Entonces, no creo que lo tratáramos mal, al contrario, por tal de devolvérselo bien, por tal de que estuviera bien, que se sintiera bien, es igual que ser, pues, anfitrión, ¿no? Cuando viene alguien a tu casa, lo que intentas es que esté a gusto, que esté atendido, que no le falte de nada, lo mismo. Pero nosotras, en general, vivimos desde el juicio, ¿no? Y entonces, cuando es lo que tú dices, cuando conectamos con ese jefe que nos grita, o que nos pone, o que nos insulta, digo jefe, como digo hermano, como digo, da igual. Cualquier persona que tenemos delante no deja de ser un espejo, y eso cuesta mucho de entender al principio, pero no deja de mostrarte algo que tú tienes que trabajar. Entonces, es eso, preguntarte cómo me trato yo a mí misma, me mimo, me cuido, me respeto, me Exacto, tengo porque autocuidado. sí, es esto mismo, ¿no? O sea, al final queremos que los demás nos traten de maravilla y a lo mejor estamos recibiendo justamente lo contrario. Y aquí es donde tenemos que preguntarnos cómo me estoy tratando yo a mí misma, porque al final si yo lo que yo recibo de fuera no es más que lo que yo tengo dentro, pues entonces blanco y en botella, ¿no? O sea, estoy recibiendo pues eso mismo que yo me estoy haciendo a mí misma o que yo estoy haciendo con los demás. Cuando vivimos mucho en el juicio y estamos constantemente juzgándonos a nosotros, pero también juzgando al otro, pues evidentemente hay muchas veces que incluso no hacemos nada porque nos juzgamos o pensamos que los demás nos van a juzgar, pero porque en nosotras mismas ya entramos en ese bucle de juicio hacia los demás, ¿no? Entonces es también súper importante observar qué tipo de pensamientos tenemos cada día, cuáles son esos pensamientos que salen de manera completamente inconsciente de nuestra mente y que la única manera para poder tomar conciencia de ellos y poder cambiarlos es siendo consciente. Y para ser consciente, la única forma es observarse a uno mismo, las acciones, los pensamientos, las emociones y todo lo que tenemos. Y para eso la única forma es conectar con nosotros, ¿no? Tener esos 5 minutos de paz, hacer eso que te gusta, ponerte esa música que te encienda y pegarte ese baile que te deja totalmente liviana y totalmente relajada, en fin, o sea, hacer ese tipo de cosas que conecten más con nosotras, con nuestra esencia, con lo que somos, ¿no? Bueno, Entonces, esto es lo que... cuando estás así conectado y cuando estás trabajándote, yo siempre digo, que nadie nos libramos de episodios, como tú has dicho, por muy trabajada que estés, por mucha formación que tengas, muchas herramientas, no deja de haber situaciones que te sacan de tu centro y entra ese rol tuyo, ¿no? Que no deja de ser algo innato en nosotros, ¿no? Y justamente también el otro día, así, me pasó algo que cuando lo haces consciente piensas, ostras, es que esto también está hablando mi niña interior. Esa necesidad de atención o esa necesidad de reconocimiento o esa necesidad de, de ese soporte, ¿no? Entonces, cuando eres consciente, la ventaja que nosotros tenemos de camino, yo considero que es solo las herramientas y la capacidad que tenemos de resurgir antes. O sea, con esas herramientas cogerlas y tener un impulso antes, ¿no? Y hacer Sí. todo el tema del proyecto sentido y todo esto, trabajarlo. Tú también hablas mucho de eso. Sí, 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 claro, el proyecto de sentido también es súper importante, ¿no? Y yo lo hablo desde una forma en la cual es esa herida que todos tenemos, cada uno con la suya, pero que es una herida tan profunda, es una herida que está tan arraigada a nosotros que probablemente no la vayamos a sanar nunca, pero es muy bueno esto, porque siempre va a estar ahí como presente para recordarnos eso que tanto nos duele y que gracias a eso nosotros hemos empezado un camino de aprendizaje y un camino de desarrollo personal, ¿no? Entonces, por eso es importante que se mantenga de una manera liviana, ¿sabes? Para que sea como ese pequeño recordatorio de, hey, no te olvides por qué estás aquí, hey, no te olvides de para qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿sabes? Entonces, es ese proyecto sentido, es esa impronta que queda en nosotros cuando nuestra madre se entera que está embarazada de nosotras. O sea, yo, por ejemplo, mi gran herida es la herida de abandono y es que tengo anécdotas así para hablarte de mi herida de abandono, ¿no?
Pero aún así a día de hoy hay muchas veces que siento ese abandono. A pesar de todo mi camino, a pesar de todo mi aprendizaje, a pesar de que me dedique a esto que me dedico, ¿no? Al crecimiento personal. Pero claro, esa herida está ahí. Y esa herida es una oportunidad maravillosa cuando la siento de volver a ir hacia adentro y decir, vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás reviviendo? ¿Qué estás viviendo en estos momentos que te hace conectar con esto? Porque claro, aquí la historia es que nosotros, claro, como hemos, o sea, vemos la vida a través de los ojos del niño, de la niña que hemos sido, ¿no? Porque al final nuestros padres han sido nuestros guías, nuestros líderes, y el ambiente familiar ha sido en el que hemos estado pues siempre y hemos estado mamando desde bien pequeños, ¿no? Entonces, claro, al final vemos la vida a través de los ojos de ese niño y de esa niña y claro, se van despertando un montón de cosas a medida que vamos avanzando, pero a medida que vamos siendo adultos, y este es el gran cambio que todas las personas deberíamos hacer, de ser esos adultos conscientes y responsables de decir, vale, cuando eres niño, tú no tienes herramientas para sobrevivir en el mundo, porque solamente tienes a tus padres y ya está. Cuando eres adolescente es más o menos lo mismo. Aunque tú quieres ya pasar de tus padres y quieres salir, no sabes cómo hacerlo porque todavía no tienes las herramientas. Pero ahora nosotras somos adultas y tenemos las herramientas y aquí tenemos la capacidad de elegir cómo queremos hacer, de qué manera queremos responder ante la vida, la responsabilidad, la habilidad de responder ante la vida. Esa es la auténtica responsabilidad, no la que pesa, no la que parece que carga, ¿no? Sobre nosotros. No, esa no es la verdadera. La verdadera es la habilidad de responder ante la vida. Entonces, ahora que somos adultos y que somos adultas, con todas las herramientas que tenemos, es nuestro momento de tomar acción hacia donde queremos para realmente poder ver la vida desde otra perspectiva, desde otro paradigma, desde otra manera de ver el mundo. Entonces, esto también es algo que hay muchas personas que se quedan como bloqueados en la herida de la infancia, en es que me pasó esto y es que no consigo salir y están en bucle como ahí y todavía mirando la vida desde esa niña de 5 años. Está súper bien que sepamos cuál es nuestra herida, está súper bien de cuáles son esas incomodidades que estamos viviendo en nuestro día a día, que nos conectan con ese dolor que vivimos en nuestra vida. Pero una vez tú lo sabes, una vez tú has hecho ese proceso de indagación con la terapia que más te haya resonado, tú ahí ya tienes las herramientas y tienes la capacidad de poder trascender y de poder avanzar, de poder dar otro paso más. Y ese es el paso que más les cuesta a todas las personas, dar ese primer paso. Se quedan ahí y es como que, vale, ahora que tengo que pasar a la acción, ostras, pues no, no voy a pasar a la acción porque mi ego prefiere que siga yo aquí en mi zona de confort, aunque esto me siga doliendo, pero sigo victimizándome, sigo culpabilizándome y sigo ahí en esa posición victimista que aunque la odio y no me gusta, pero como me siento cómoda en ella y mi ego está encantado, pues no tomo esa acción. Yo aquí lo defino como estar cómodos en nuestra incomodidad, ¿no? Claro, Porque, porque es eso. Por mucho que sepamos que las cosas no nos gustan o queramos salir de donde estamos, pero la información que te dan en una terapia u otra, hagas lo que hagas, un libro, lo que sea, lo que se debe hacer es coger esa información, coger esa herramienta para utilizarla a tu favor y ponerla en práctica. No tenerla, en lo que tú dices, para culpabilizarte, para hacerte la víctima, porque a fin de cuentas todos estamos ahí en un momento u otro de nuestra vida, en ese victimismo, ¿no? Entonces, claro. si no utilizas esa herramienta para salir de ahí, no vas a salir de ese triángulo vicioso que lo único Sí, que te hace es estar mal y traerte siempre las mismas situaciones, los mismos pensamientos, todo de manera recurrente porque es lo que te gusta y es lo que realmente te hace sentir a gusto, entre comillas, claro, la aunque gente, em, es mucha incongruencia, ¿no? Pero sí que es sí, cierto que estamos cómodos en nuestra incomodidad y es claro, sumamente importante hacerlo consciente también esto. es lo más importante. O sea, la gente espera una pastilla
que sí. les haga decir, vale, dime qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Pero aunque tú les digas, pues ahora lo único que tienes que tomar es acción, eso es algo que te pone en peligro, ¿no? Porque el movimiento te pone en peligro, porque moverte significa salir de tu zona de confort. Y entonces eso es peligroso, eso puede doler, eso es una incertidumbre, entonces eso es algo que no queremos, ¿sabes? Pero realmente es que es lo único que la persona tiene que hacer para poder cambiar. O sea, cuando tú quieres cambiar algo, tienes que hacer cosas que no sueles hacer. Porque si siempre haces lo mismo, pues todo seguirá igual. Entonces, proponte hacer pequeños cambios en tu día a día, que aunque parezcan imperceptibles, te van a llevar a hacer cosas diferentes, ¿no? Claro, es que Entonces, es no se algo puede como, esperar esta pastilla milagrosa que te la dé y ya tomes la acción y que ya hayas trascendido todo en tu vida y que todo sea tan fácil. Por eso no todo el mundo trasciende heridas y avanza en su crecimiento personal, porque realmente hacerlo supone moverse, incomodarse y salir de la zona de confort y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. No ahí todo el mundo está, está dispuesto a hacerlo. eso, Hay a mucha eso gente que iba no está yo. dispuesta a hacerlo. Claro, Es no, lo no mismo que están cuando dispuestos decimos, a ese cambio. sí, cuando decimos, por ejemplo, lo más visual, ya no digo un crecimiento personal, un trabajo interno, lo más visual es decir, el lunes empiezo la dieta. ¿Qué pasa? Que hoy no cuenta tu salud, cuenta el lunes, no cuenta hoy. Entonces, sé bien, ¿no? Muchos fracasos ya no es la dieta, sino cambiar tu estilo de vida. Pero vale, vamos a llamarle dieta. ¿Cuántas personas empiezan el lunes y el martes dice, bueno, hoy por un poquito de esto no pasa nada, ¿no? Entonces, claro que está bien comerse y darse caprichos, pero no siempre. Porque si colesterol, que si pito, que si flauta. Entonces, es lo mismo en tu crecimiento personal. Si no haces cosas diferentes, si no haces por moverte, por decir, por coger un libro, por hacer algo diferente a lo que ya conoces, a lo que ya haces, nunca vas a tener resultados diferentes, pero tampoco vale quejarte de que tu vida es siempre la misma, que no tienes dinero, que no sé qué, que no sé cuánta. Claro que es la misma en diferentes aspectos de tu vida o diferentes momentos, Claro, pero no deja de ser lo una- mismo. exacto. O sea, al final una persona que se hace la víctima tiene una intención positiva, porque todas las acciones que tenemos tienen una intención positiva. Es decir, si yo me hago la víctima, hay una intención positiva detrás de todo eso, que es llamar la atención, que es recibir el sostén, el apoyo y la mirada hacia mí. Entonces yo estoy ya consiguiendo algo que realmente quiero al posicionarme en ese rol, ¿no? Entonces, pero bueno, luego tú tienes que valorar, ¿esto te sirve o te está restando? Porque sí, la gente te mira por un momento, pero luego ¿qué? O sea, ¿de qué te sirve mantenerte en ese rol? Así que eso, o sea, yo básicamente diría que una vez que la persona haya hecho un trabajo de introspección, de indagación, con la herramienta que más le haya resonado, es el momento de empezar a pasar a la acción. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo en las sesiones o en los talleres que hago, en el sentido de que cuando una persona, un poco el ejemplo que has dicho, ¿no? O sea, cuando una persona se quiere poner en forma, no va al gimnasio un día y luego ya lo deja. Cuando una persona quiere empezar a alimentarse bien, no se alimenta bien un día y luego al día siguiente dice, bueno, como ya me alimenté bien ayer, pues hoy voy a volver a comerme los donetes, ¿no? Pues la mente es lo mismo. Una persona, para realmente conseguir resultados, la mente hay que trabajarla a diario. Y cuando digo trabajar la mente, digo trabajar la atención plena, trabajar la consciencia, o sea, ser conscientes de nuestro inconsciente, ¿no? O sea, ser conscientes de nuestras acciones inconscientes que tenemos, tanto acciones físicas como mentales, como emocionales. Entonces, esto es lo que realmente nos va a ayudar a saber realmente cómo estamos, ¿no? Y sobre todo prestar atención al mundo dual, prestar atención al mundo de fuera, porque esto también nos va a dar una pista de cómo estoy yo realmente, ¿no?
de cómo Claro. está mi vibración, de cómo está mi energía, porque así vibro y así tengo la energía, pues eso es lo que yo voy a estar atrayendo a mi vida, ¿no? Total, total. Y lo que Entonces eso, decíamos de las dietas y eso, lo queremos todo ya, corriendo, deprisa, las dietas milagrosas, el crecimiento personal milagroso, el tener, de no tener nada, ser multimillonaria. Cosas, lo queremos todo ya, pero no existe esa pastilla mágica, no existe eso de decir, hoy lo hago y mañana ya lo he logrado todo. No puedes pretender que si pesas 200 kilos, rebajar 150 kilos en un momento, en una hora que te vayas al gimnasio. Es que es inviable, es imposible. Entonces, todo tiene un proceso, todo tiene sus tiempos, cada persona tarda más, tarda menos y es perfecto. Su proceso es cada uno, es individual, ¿no? Pero es lo que tú has dicho, la constancia y esa disciplina, ¿no? Que te tienes que marcar para conseguir lo que quieras conseguir, porque no vale tampoco decir qué suerte tiene tal persona, ya, pero es que esa persona, ¿qué lleva detrás, no? Nadie la ha puesto allí porque sí, así como una marioneta, sino esa persona pues está en la cima, pero porque ha trabajado, porque ha hecho, porque, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, ya no es cuestión de suerte o yo soy mejor o soy peor, sino tomar acción y hacer consciente lo que quieres, cómo te sientes y ir a por ello. sí, al final solamente hay una forma de conseguir todo lo que uno se propone de manera inmediata, que es pues la visualización y la imaginación y al final la manifestación, ¿no? O sea, lo que es trabajar el cuerpo mental. Porque Sí, tú desde la mente, tú cierras los ojos y tú te puedes visualizar como a ti te dé la gana. Ese es el poder maravilloso que tenemos de la mente, ¿no? Que ser mental es la leche. Ser espiritual, o sea, al final es una mezcla de todo, ¿no? Pero es como que también estamos en un mundo en el que ser mental es algo negativo, pero ser mental es maravilloso porque tienes el poder de la imaginación, tienes el poder de crear todo lo que quieras aquí, aquí, en un momento. Pero sí, claro, luego también existe la ley de la gestación, que es que todo tiene su tiempo de manifestación en este plano físico, en este donde la energía es muy densa. Tú quieres tener un bebé y tú te lo imaginas, aquí lo tienes ya, pero tú te quedas embarazada y tienes 9 meses por delante para que ese bebé nazca, ¿no? Y eso pasa en todo, en todos los procesos, en todas las cosas que queramos hacer en nuestra vida, en todos nuestros cambios, nuestras transformaciones, en todo lo que queramos atraer. Todo tiene un proceso. Vivimos en el mundo de la inmediatez, en el mundo de la energía masculina dañada. Entonces, claro, es importante aquí integrar esa energía femenina también, esa energía con esa conexión espiritual, con ese movimiento, con ese sostén que nos da la energía femenina, ¿no? hay que equilibrarla. Es Estamos siempre urgente, como muy, prevalece más la energía masculina, pero lo que tú dices, está dañada. No, no cogemos la energía masculina como es, como la fuerza, el empuje, sino la cogemos, pero nos ponemos desde el hacer constante y exacto, tampoco desde es yo porque puedo no lo con todo, equilibramos. desde soy invencible, soy Eso, imparable y todas esas historias eso que es. nos decimos que está muy bien, pero también hay que revisar, oye, pues a lo mejor no tiene nada de malo permitirte un día no hacer absolutamente nada. Es más, te va a ir súper bien. Sí. El poder de Pero estamos, de no hacer nada, ¿no? La magia del no hacer nada, porque muchas veces claro, yo me topo en las sesiones que, que mucha gente me dice, ¿no? No, si yo me gusta estar sola y piensas, pero realmente estás sola sin hacer nada. O sea, no, o porque el estás todo estar el día con sola eso. sin hacer nada, estás tumbada en eso mismo, o estás con el móvil mirando Instagram o YouTube o lo que tú mires, da igual. O estás pensando, sí estoy aquí, pero estoy pensando en que mañana qué voy a hacer de comer, en, madre mía, los cristales que sucios están ahora. No estás realmente consciente de que estás sola y no haciendo nada, sino estás continuamente Estás trabajando. con todas Entonces, tus voces internas. ahí está. Entonces, es eso. No tenemos equilibrada la energía masculina de la femenina
normalmente tendemos más a la masculina, pero no la utilizamos como el poder que tiene esa energía, sino la utilizamos mal. Así que tu terapia, la bio, Bio-neuroemoción, eso, bio-neuroemoción. eso. ¿En qué Sí, me consiste, cuesta mucho. Alexandra? ¿Cómo puedes ayudar a las personas con, bueno, aparte de lo que tú has dicho comentando, que haces con muchas herramientas, haces como un pack, pero ¿de qué se trata? ¿Cómo puedes ayudar a las personas a salir de ahí? Bueno, pues principalmente con estas sesiones de neuroemoción se puede ayudar a las personas tanto si tienen síntomas físicos como si tienen situaciones de estrés recurrentes, como que están viviendo algo que están ahí bloqueadas y que parece que hagan lo que hagan no pueden salir de ahí, o porque traen las mismas situaciones a su vida o las mismas personas o cualquier situación de conflicto, de estrés o de incomodidad que puedan estar atravesando en su vida. Entonces, lo que hacemos en esta sesión es simplemente un proceso de indagación inconsciente. O sea, no dormimos a la persona, no le hacemos... o sea, está totalmente consciente, pero estamos haciendo ese proceso de indagación dentro del inconsciente porque ahí es donde están todas las respuestas, ahí es donde están todas las experiencias y todas las vivencias y todos los recuerdos y todas las memorias. Entonces, lo que se hace simplemente es partir de un momento de estrés presente y a partir de ahí vamos haciendo un viaje, vamos retrocediendo en el tiempo hasta llegar a una escena en la cual esa persona revive hay una sincronicidad, hay una resonancia entre ambas historias y ambas historias conectan desde una emoción, desde algo que te impacta emocionalmente. Ya sabes que las emociones, cuando recibimos una noticia que no nos gusta o algo que nos duele, lo primero donde lo recibimos es en el cuerpo. Mm. Es el primer lugar en el que se crea el impacto emocional y luego la mente lo identifica, le pone la etiqueta y se convierte en sentimiento, ¿no? Pero lo primero es ese impacto emocional. Entonces, lo que hacemos hay una resonancia en ese impacto emocional que nos lleva a una resonancia entre ambas situaciones. Y de aquí lo que vamos haciendo es simplemente encontrar esas resonancias y hacemos ese trabajo para poder tomar conciencia de para qué estás experimentando y estás viviendo esto en tu día y de qué manera lo puedes trascender. Solamente se puede trascender cuando tomas conciencia de para qué estás viviendo esto en tu vida y tomas conciencia desde tu cuerpo físico y desde tu cuerpo mental. Y entonces ahí es cuando lo puedes trascender. Y esto sucede porque hay un clic, hay un suspiro, hay un llanto, hay algo que hace que tú te des cuenta de algo de lo cual has estado mucho tiempo dormido. Y entonces conectas con esa verdadera historia que hay detrás de todas las historias que te estás contando, porque nos estamos todo el día contando un montón de historias. Mm. No soy esto, no valgo para tal, es que no sé qué, es que soy muy mayor, es que tatatí, es que tatata, es que Pepito, es que Juanito, o sea, estamos todo el día en nuestro bucle mental de nuestra historia, pero detrás de toda esa historia hay una historia de base, hay una emoción de base que está todo muy oculto por todas esas capas que vamos poniendo, ¿no? Entonces, simplemente se hace un proceso de indagación, pero en este caso estás siendo acompañada por una persona que te está haciendo las preguntas necesarias, desafiantes, para que puedas llegar hacia ese lugar. Porque si no hay una pregunta desafiante, entonces el ego, como tiene superestructurada la historia y todos los caminos por donde tiene que ir, si no hay una pregunta que saque al ego de esa historia, que tú lo notas, porque la persona se queda como, ostras, ¿y ahora yo qué digo? Si lo tenía todo totalmente estudiado, ¿no? O sea, el ego tiene esa historia totalmente estudiada, porque es una historia que te llevas contando 40 años de tu vida. O sea, ¿entiendes? Entonces, hay que desafiar a la persona, no a la persona como tal, sino a su historia para que pueda verdaderamente salir a la luz esa verdadera historia.
Tras finalizar esta sesión en bioneuroemoción, pues aquí yo ya implemento a través de un audio shift, ¿vale? Shift significa cambio en inglés, entonces es un audio que además te voy a hacer desde tu cuerpo físico integrar toda esta información que acabamos de ver. Y luego además también integramos la aromaterapia terapéutica. Entonces digamos que esa es la simbiosis que yo genero, ¿no? Para trabajar mente, cuerpo, espíritu y físico. Total. Y la herramienta que tenemos en común, ¿no? Y muchas cosas, pero los aceites esenciales hacen que ese trabajo se potencie, ¿no? Que ancles esas emociones y que te acompañen en el proceso, ya sea para liberar, para soltar, para anclar, para lo que tú quieras, ¿no? Pero ese Apoyar, acompañamiento para mí es crucial. para apoyar esas emociones, para apoyar esas creencias que hemos podido ver que estás arrastrando en esa sesión en bioneuroemoción. Entonces, al final lo que hace la aromaterapia es complementar y es apoyar pues todo este trabajo de indagación, ¿no? Y la aromaterapia, si tienes la particularidad que tienes que una vez entra en tu organismo, ya sea de manera inhalada o ingerida en última instancia, o tópicamente, ya sabe dónde tiene que ir. Entonces, a nivel emocional, como es tan potente y va a actuar directamente al sistema límbico, pues aunque tú no te estés dando ni cuenta, pero es que el aceite ya está trabajando, con lo cual si a eso que tú has estado indagando y de esos chispazos del alma de los cuales tú te has dado cuenta, además le sumas la aromaterapia, pues eso que le estás sumando a tu trabajo personal, ¿no? Y esto te puede acompañar pues cada día de tu vida, que al final es lo que hacemos, ¿no? Sí, Lo la tenemos que integrado. tenemos Y luego para todo. lo que más trabajo es la inhalación. Yo soy una amante del olfato, total. Inhalar, sí, sí, constantemente, a mí me encanta también. Y sobre todo, hay muchas personas que, las que llevamos muchos años con la aromaterapia y estamos formadas y todo esto, es como que no te da miedo. Bueno, ¿cómo no? No te da miedo directamente probar y ir experimentando, ¿no? Pero a mí me hace gracia las personas que empiezan, ¿cómo lo tengo que diluir? ¿Cómo me tengo que poner? Y yo siempre digo, si te da miedo, inhálalo, ya está. No hace falta que te eches, inhálalo, que eso ya va a trabajar, ya va a ir tu sistema límbico, que es, para la persona que no lo sepa, es el que nos conecta directamente con las emociones, con los recuerdos, con todo lo que tenemos ahí. Entonces, solo con inhalar te va a llevar a ese momento que te trajo paz, quizá, que te trajo alegría, que te trajo tranquilidad, que te trajo... Entonces, si tienes miedo de utilizarlo, yo siempre digo, inhálalo y ya está. Y si no, pues una gotita en el pecho o haz copa o lo que sientas, ¿no? Pero Sí, sí. es una gran herramienta. Sin embargo, luego les dices, tómate un ibuprofeno a día y eso ya no les da miedo, Eso le da paz. porque hay una autoridad que se lo está diciendo, pero claro, Sí. es solamente eso, ¿no? Y, y nada más, no sé si quieres seguir Hemos aquí hablado de tantas cosas. rascando. Hemos hablado de tantas cosas y todo tan interesante. Sí, la verdad que Am, está guay, está muy guay. si quieres, a modo despedida, ¿qué consejo le darías a las personas que que nos escucharán en, en su proceso de crecimiento, ¿no? O si están en ese momento de hacer consciente, ¿qué consejo le darías como persona, como terapeuta, como Alexandra? Pues yo el consejo que les daría es que mantengan su vibración alta, que hagan lo que hagan, que encuentren lo que tengan que encontrar para mantener su nivel de energía y de vibración aquí arriba. Bailar, cantar, pintar, reír, jugar, lo que sea que mantengan su estado vibracional alto, porque mientras tengamos un estado vibracional alto, estamos a salvo, porque todo lo demás sucede en un estado vibracional bajo. Entonces, mientras estemos ahí vibrando alto, estamos seguras. Luego, más allá de esto, a nivel crecimiento de personal o tomas de conciencia, pues simplemente que se observen,
que hagan un trabajo de observación, como, pues yo qué sé, cuando se estén lavando los dientes, que no estén pensando en las 18.000 cosas que tienen que hacer, sino que estén ahí, presentes, lavándose los dientes. O sea, que trabajen la atención plena también, que trabajen la atención plena con alguna herramienta y que observen el tipo de pensamientos que tienen cada día. Esto es indispensable para poder tanto saber qué tipo de creencias estás sosteniendo como para saber eh, qué situaciones estoy atrayendo y qué personas estoy atrayendo a mi vida. Porque así te estés hablando, lo que vas a traer va a ser más de lo mismo. Entonces, mantén tu energía alta y observa tus pensamientos. Básicamente eso. Eso es lo que les diría Sí, a todo el observarse, mundo. Y tener atención plena. esa autoescucha, esa autoobservación. ¿Qué te llevas, Alexandra, de hoy, de este ratito juntas? Bueno, pues me llevo un aprendizaje pues muy, muy bonito porque yo creo que es la primera vez que hago como una entrevista, ¿no? O sea, un poquito, a ver, tú, ¿quién eres tú? Sin un guión establecido, ¿no? O sea, cuéntame esto, lo otro, vamos a hablar de aquí, vamos a hablar de allá. Entonces, y me has puesto en el mismo lugar en el que pongo yo también a las personas cuando hago los cafés inspiradores en Instagram, ¿no? Que al final la persona no sabe muy bien de qué va a hablar, o a lo mejor hay algunas pinceladas, pero bueno, me he puesto ahí en esa posición también y bueno, es también salir de la zona de confort, ¿no? Que de eso se trata, así que nada, me llevo un momentazo y me ha gustado mucho ponerme también al otro lado, ¿no? ¿No? Es como cuando hacemos sesiones en Emoción y tú eres la persona a la cual le van a hacer ese proceso de autoindagación. O sea, no es lo mismo ser cliente, ¿vale? O paciente, bueno, paciente no me gusta nada, ser la persona que viene a A recibir este trabajarse. proceso o, Ujú. exacto, o ser la persona que va a acompañar el proceso, no tiene nada que ver. Entonces, cuando estás en la persona que se va a trabajar, esa es la persona que verdaderamente está siendo valiente. Total. Entonces, eso es lo que, por hacer una similitud, ¿no? Entonces, hoy me he sentido como esa persona que viene a trabajarse, que yo también he estado ahí mucho, mucho tiempo, porque en la formación nos pegan ahí una paliza de indagación y de buscar ahí, y que es muy interesante, así que esto es lo que me llevo. Sí, porque a mí me gusta hacerlo, bueno, y tú lo sabes, y todas las personas que vienen, no me gusta tener ese guión establecido, no me gusta eh, que haya un toma y dame constantemente, en el sentido de que pregunta, respuesta, me gusta que sea algo fluido, algo que nazca, y lo que vaya surgiendo y lo que nos apetezca hablar y sentir, ¿no? Que estoy segurísima, segurísima que al otro lado la persona que nos escuche, algo le resonará, seguro, seguro, porque somos personas y todas vivimos situaciones y momentos en los que nos hace tambalear y preguntarnos el por qué y el para qué estamos aquí. Así que no puedo darte más que las gracias por estar aquí, por permitirme este espacio y que cuando quieras, pues invitadísima y esta es tu casita igual que la mía. Pues muchísimas gracias a ti por crear este espacio y nada, te deseo muchos éxitos en este nuevo proyecto y nada, que eso, que sobre todo que inspire y que ayude a las personas en el proceso en el que están, que al final somos energía y todos vibramos en diferentes frecuencias, pero seguro que toda esta información va a llegar a muchas personas que lo van a necesitar. Así que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio tan bonito que has creado. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo apretadito. Venga, otro para ti muy fuerte. Adiós. Chao. Gracias a todos y todas.